Vamos a compartir una palabra del Señor. Siempre es bueno enfrentarnos a las Escrituras que traen a nuestra vida consuelo, paz, gozo, y también nos enseñan y nos redarguyen, nos corrigen. Así que vamos a mirar a las Escrituras. Vino a mi mente un texto que está en los Evangelios, específicamente está en el Evangelio de Mateo. Esto ocurre en Jerusalén. El Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén. La Escritura nos dice que esto fue al mediodía, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Esa es era la hora del sacrificio del mediodía, de la hora sexta. A esa hora también había oración en el lugar santo. El sacerdote o un sacerdote entraba a la oración, por lo tanto era un momento solemne. Cuando Jesús entra a Jerusalén y la multitud le está aclamando como el Mesías, como el que viene en el nombre del Señor. A continuación de esto, el Señor va directamente al templo y entra en el templo, entra en el lugar, ¿cierto? Y se encontró que en ese lugar había gente que estaba haciendo comercio, había gente que vendía y compraba cosas, cambiaban dinero, cambiaban monedas ahí o el dinero por dinero de Israel, y vendían animalitos. Todo eso tenía relación con lo que estaba ocurriendo o con lo que ocurría en el templo 3 veces al día, los sacrificios y la oración. La gente estaba allí cambiando monedas, porque había mucha gente que venía de fuera de Israel, que vivía en otros lugares, y para poder pagar el impuesto, no era el impuesto para poder pagar una suma de dinero que debía pagarse en el templo, no podía ser con moneda extranjera, debía ser con moneda judía o israelita. La moneda extranjera no era considerada como apta para las ofrendas. Entonces estaban los cambistas allí con sus mesas cambiando el dinero. Vendían animalitos como ovejas, algunos becerros y también palomitas o tortolitas, o estos palominos que dice la Escritura que se vendían allí, y que cada uno de esas ofrendas o de esas cosas que se vendían tenía que ver con la condición económica de las personas. Los más pobres, o a los más pobres les estaba permitido ofrecer un par de palominos como ofrenda al Señor en sacrificio. Los que tenían un poco más, un corderito de un año, con todas las especificaciones que la Escritura o la ley les había dado a ellos que tenían que hacerlo. Y ya la gente que tenía una mayor condición económica, ellos ofrecían un becerro de un año por el costo, por el valor. Entonces, en el templo, cuando Jesús entró a Jerusalén, se encontró que los patios del templo estaban comprando, vendiendo, cambiando. Entonces la Escritura nos dice que el Señor tomó una cuerda y con estas cuerdas hizo un azote y volcó las mesas
y de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es decir, el Señor entró al lugar con un propósito específico y dijo estas palabras: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas palabras que el Señor hizo, que el Señor dijo, tenían relación con lo que estaba ocurriendo allí, porque los que vendían y cambiaban estaban haciendo algo que, aunque era necesario para la gente que venía a ofrendar o a hacer sacrificios, pero estaban vendiendo lo peor, no estaban haciendo una venta de aquellas cosas que eran buenas para el sacrificio, sino animales defectuosos. Y es probable que los cambistas hayan estado haciendo usura al cambiarle a la gente que venía desde fuera de Israel a estas fiestas. Y como debemos recordar, ya estaba cerca la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, en estas fiestas importantes de Israel, esta situación se exacerbaba, de manera que había allí un espíritu que no era el correcto para la casa de Dios. Ahora, ¿de dónde es que el Señor sacó o citó esta palabra? Si nosotros buscamos esta palabra, está referida del profeta Jeremías capítulo 7, y en el versículo 11, pero yo voy a leer todo el contexto para que entendamos lo que ocurría en el tiempo de Jeremías, lo que ocurría con la gente, con el pueblo, con los sacerdotes en el tiempo de Jeremías. Dice el capítulo 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. Andad ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis.
Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. De este contexto es que el Señor Jesús toma estas palabras, de una situación que además el Señor sí cumplió, de una situación que además ocurrió. El Señor barrió con Jerusalén y con el templo a manos de los caldeos, porque ellos no obedecieron, porque ellos siguieron haciendo lo mismo que venían haciendo el mal, haciendo injusticia y sobre todas las cosas la abominación que para Dios era algo muy malo, como la idolatría, incensando a otros dioses que no conocieron. Entonces, la palabra de Jeremías va a tener un cumplimiento cabal, donde Dios dice: haré lo mismo que a Silo. Se refiere al reino del norte, que ya había sido llevado en cautiverio, y ahora están corriendo el peligro estos otros del reino de Judá. Bueno, entonces cuando el Señor entra a Jerusalén y entra en el templo, Él entonces ve que exactamente se está replicando el mismo espíritu, las mismas actitudes que habían en el tiempo de Jeremías, y por eso que el Señor dice: esta, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, las actitudes, las acciones, la forma de vivir de estos israelitas en el tiempo de Jesús eran comparables a lo que ocurría en el tiempo de Jeremías, aunque aquí no hay idolatría, pero sí hay prevaricación, es decir, están haciendo algo que ellos sabían que era para Dios y que la ley lo aborrecía, estaban haciendo lo malo. Entonces ahora viene el Señor y hace este acto de purificación de esta casa, que es el templo de Israel en Judá, en Jerusalén, para mencionar lo que Dios está sintiendo al ver todos estos males realizados en su casa. Muy bien, nosotros no tenemos un templo físico único donde Dios se manifieste, sino que hoy día la casa donde Dios se manifiesta es la iglesia, es la convocatoria de los creyentes unidos para adorar a Dios, la eclesía, la asamblea que se reúne para adorar al Señor. La casa también es cada creyente, dice el apóstol Pablo, preguntando: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y si alguno destruye este templo, Dios le destruirá a él. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad primaria con nuestra propia vida, siendo templos del Espíritu Santo. Y luego tenemos la responsabilidad colectiva, comunitaria,
al ser parte del cuerpo de Cristo, al ser parte de la iglesia del Señor. Y lamentablemente los males del pasado, que también los apóstoles van a identificar, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro en sus cartas van a identificar estos males. Hoy día se está dando esto, está ocurriendo este aprovechamiento, está ocurriendo esta maldad en el seno de la iglesia. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pedro para aterrizar esta palabra en nuestro tiempo y en nuestra propia vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro está haciendo esta identificación y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los males inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, esto es lo que nosotros vemos hoy. Falsos maestros, falsos profetas que están haciendo mercadería de los creyentes, que están sacando provecho con la excusa de la predicación del Evangelio. Gente que tiene las mismas características que tenían a los que describe la Escritura, tanto en Jeremías como aquí en la segunda carta de Pedro. Entonces el Señor nos llama, el Señor nos exhorta a que nosotros podamos tener cuidado, y no solo que tengamos cuidado, sino que además a que nosotros guardemos nuestra vida de hacer el mal y vivamos para su gloria y vivamos para la alabanza de su nombre, y desechemos toda especie de mal, para que entonces la iglesia sea llamada casa de oración. Si queremos que la presencia de Dios sea manifiesta en medio de nosotros, entonces debemos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos abandonar toda palabra mentirosa y debemos cuidar de no hacer mercadería de los creyentes, porque Dios es justo y a su tiempo traerá justicia sobre todas las personas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento para que podamos ver en qué momento estamos desviando nuestra vida y volvamos a el camino o al centro de la verdad de Dios en Cristo Jesús. La paz de Jesús para sus vidas. El Señor les añada bendición. Amén.